Rosa María, cuéntanos, ¿qué es para ti la libertad? Bueno, para mí la libertad es la posibilidad de tener las riendas de tu propia vida y de vivir de acuerdo a tus decisiones, de acuerdo a tus sentimientos, de acuerdo a tus determinaciones. En lo personal, ¿qué ha significado para ti y para tu familia la dictadura? La dictadura cubana asesinó a mi padre y ese es el significado más profundo, más terrible que para mí, para mi familia, tiene el vivir en dictadura y el haber nacido en un país secuestrado por un totalitarismo comunista. Al mismo tiempo, vivir en dictadura, vivir bajo la dictadura de los Castro, significó también el aprender a vivir esa libertad de la que conversábamos, aún en medio de una cárcel, ¿no? Aún en medio de una prisión. El ser, en muchos sentidos, privilegiados por tener una familia que aún en medio de esa cárcel, que es el castrismo, te animaba a vivir de acuerdo a tus propias decisiones. ¿Nos podrías contar un poco qué fue lo que ocurrió el 22 de julio del 2012? El 22 de julio del año 2012, mi padre y Harold Cepero, un gran amigo que tenía 32 años en ese momento y era el líder joven más importante del Movimiento Cristiano de Liberación, un movimiento que 20 años antes había fundado mi padre para reclamar los derechos humanos para los cubanos, que cambiara la ley y se garantizaran estos derechos. Ellos dos estaban viajando al interior del país a visitar a otras personas del Movimiento Cristiano de Liberación y un auto de la Policía Secreta Cubana, de los servicios de inteligencia, en Cuba se llaman G2, los estuvo persiguiendo hasta que otros autos del mismo G2 los golpearon por detrás, los sacaron de la carretera y asesinaron a mi padre y a Harold. Es algo que nosotros como familia conocimos unos días después, después que tuvimos acceso a las primeras reacciones de los sobrevivientes de ese atentado, que eran 2 extranjeros que viajaban con ellos. Y es también un atentado que finalmente lograba una parte de su objetivo, que era terminar físicamente con mi padre, pero que nosotros ya habíamos vivido antes, en varios momentos, ¿no? Mi padre había sufrido atentados antes, mi padre vivía bajo una amenaza constante contra su propia vida. En alguno de estos atentados estuvo mi madre también, en alguna ocasión estábamos nosotros también. Sabíamos el nivel de peligro, de tensión al que él y de alguna manera todos estábamos sometidos. Y ese 22 de julio Fidel y Raúl Castro cumplieron su amenaza y nos arrancaron a mi papá, a mi familia, pero también a los cubanos, pero también a la causa de la libertad y la democracia en Cuba, lo cual en un sentido también es un gran fracaso para esa dictadura, ¿no? Porque sí, nos arrancaron su presencia física, su liderazgo activo, pero no pudieron eliminar su legado, no pudieron matar su trabajo, no pudieron matar su obra,
Y esa la vemos y la hemos visto multiplicada en el pueblo cubano en los últimos años. Rosa María, hace poco Miguel Díaz-Canel fue reelecto por la Asamblea Nacional como presidente de Cuba por otros 5 años. Bueno, el resultado era el que se esperaba, iba a haber una reelección. ¿Qué poder tiene el nuevo presidente en su administración y qué papel juega Raúl Castro en todo esto? Bueno, Miguel Díaz-Canel ha sido redesignado presidente del país por Raúl Castro y el grupo de generales que está en el poder, que continúa en el poder, llevan 64 años ejerciéndolo, y este señor Díaz-Canel es el títere que encontraron para darle un rostro civil al decadente Partido Comunista Castrista Cubano, ¿no? Que requiere de ese tipo de lavado de imagen de manera cíclica para continuar buscando o gozando, lamentablemente, de la complicidad de muchos en la comunidad internacional, ¿no? A los que de alguna manera ya les cuesta un poco más estrechar la mano del general nonagenario, pero que si tienen una cara civil tan criminal como el poder real, bueno, pues pueden pretender que están lidiando con un mandatario, ¿no? La realidad es que el pueblo cubano no elige a un presidente hace casi 70 años. La realidad es que el régimen cubano ha cerrado cada una de las avenidas que el pueblo ha intentado para recuperar sus derechos, entre ellas la de usar la propia ley para tratar de cambiar la ley, como es la estrategia del proyecto Varela, que es el proyecto que lideró mi padre y que tenía esa base, digamos, en las mismas reglas del sistema, y que Fidel Castro, de manera incluso anticonstitucional, violando sus propias reglas, aberró para hacerle imposible a los cubanos cambiar el sistema, para hacerle imposible a los cubanos de manera técnica transitar hacia la democracia. Por supuesto, eso es artificial, ¿no? Eso es impuesto, ¿no? Y como ha sido una imposición esta dictadura por 64 años. Los cubanos siguen exigiendo su derecho a decidir. Los cubanos queremos cambiar el sistema, queremos usar las reglas de la democracia para cambiar el sistema, o sea, en voto libre, en plebiscito vinculante, pero para que podamos transitar hacia la democracia en Cuba, bueno, para eso es necesario forzar a esos criminales que llevan 64 años en el poder a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía, que es obviamente una voluntad de cambio, y los chilenos han podido ver eso en las protestas en las calles en Cuba, pero que para lograrlo, bueno, sí, el pueblo en las calles es necesario, y los cubanos somos y estamos siendo los protagonistas de nuestra propia historia, como no podría ser de otra manera, pero también es importante el apoyo de la comunidad internacional. Y esa presión que es necesaria del exterior, que es necesaria de los que tienen algún poder en el mundo por contraste con un pueblo desarmado gritando libertad, esa presión no ha llegado. Los cubanos no hemos recibido la solidaridad, ni tan siquiera de las democracias del mundo, la solidaridad efectiva, ¿no? La que pone presión a esos dictadores, y por tanto está, sobre todo América Latina, ¿no?, desaprovechando esa oportunidad que el pueblo cubano está ofreciendo. Rosa María, ¿cómo impacta en la ciudadanía esta crisis económica, política y social? ¿Cómo lo ven en el día a día? Mira, las familias cubanas son la víctima principal de esta dictadura que ha forzado a la crisis económica, política y social al pueblo cubano. Para tener una idea, las familias cubanas en su gran mayoría en estos momentos tienen una sola preocupación, y es ver cómo van a poner comida cuando llegue la noche delante de los platos, delante de sus hijos. La preocupación del pueblo cubano en este momento
prioritaria es cómo subsistir. El dato importante aquí es que todos los cubanos tienen claro que esa es la preocupación porque hay una dictadura, ¿no? Y están determinados a salir de esa dictadura para salir de la crisis. Pero en estos momentos es casi imposible transportarse al interior del país. Muchas de las familias no tienen acceso no solo a la electricidad, no tienen acceso al agua potable de manera regular, al agua corriente todos los días en las casas. El deterioro de la salud es tal que es un riesgo ir a buscar atención médica a los hospitales. Hay casos de niños que han muerto por falta de oxígeno, no en medio de la pandemia del COVID, sino hace un mes. El grado de sobrevivencia en el que se vive al interior del país es a la escala de crisis humanitaria, ¿no? Y lo vemos con consecuencias muy concretas, ¿no? Consecuencias como la estampida de los cubanos intentando escapar de la represión política y de la miseria. Probablemente en los últimos 2 años entre un 3 y un 5% de la población cubana ha salido del país. Sabemos que en un periodo de alrededor de 14 meses, al menos 367.000 cubanos fueron encontrados intentando cruzar la frontera sur de los Estados Unidos. No sabemos cuántas vidas se han perdido en el trayecto por Centroamérica, no sabemos cuántas vidas se han perdido intentando escapar en balsa de nuestra isla. Realmente es una situación desesperante, no sostenible para el pueblo cubano. El fracaso de la dictadura es evidente, pero para que esta situación lleve a una salida democrática es importante. Es importante que la comunidad internacional se decida a actuar, y eso es lo que no hemos visto ante el valor, el coraje de la ciudadanía cubana, que sabiendo que se enfrenta desde a la prisión hasta la muerte, sale a la calle a reclamar el cambio de sistema. Precisamente quería preguntarte por eso, porque considerando el carácter represivo de este régimen durante todos estos años, ¿cómo sobrevive y se agrupa la oposición? Y ¿cómo continúan las detenciones, también continúan las detenciones arbitrarias de dirigentes políticos? ¿Cómo lo hacen para mantenerse como oposición, si es que todo esto está pasando? Mira, de manera muy difícil, es realmente muy desafiante para las organizaciones cívicas cubanas que componen la mayor parte de la oposición política a ese régimen, pero que es una oposición extendida, porque en realidad es una oposición ciudadana. Muchos cubanos que no tienen ninguna afiliación política también se reconocen opositores a ese régimen, y grupos como grupos religiosos o como, activistas LGTB también se yerguen en opositores a ese régimen. En estos momentos, la mayor parte del liderazgo de la oposición pacífica dentro de la isla está en una prisión. José Daniel Ferrer, líder de una de las organizaciones de oposición más grandes de Cuba en estos momentos, líder también de la iniciativa Cuba Decide, lleva meses incomunicado en una celda tapiada, más de 1 año y medio en prisión. Líderes del movimiento artístico, cultural, como Luis Manuel Otero Alcántara, cantantes como Michael Osorbo, presidentes de partido como Félix Navarro o líderes juveniles de Cuba Decide, como Sailí Navarro, que tiene mi edad, llevan más de 1 año en prisión. Y es que la represión tiene una consecuencia muy concreta. La impunidad de la que goza este régimen tiene una consecuencia muy concreta, y es que pueden avasallar
al pueblo cubano, pueden avasallar a su ciudadanía y por supuesto van a por la vanguardia de esa ciudadanía que es la oposición y que son las organizaciones cívicas cubanas. Muchos también estamos en el exilio, desde el exilio hay mayor grado, por supuesto, y libertad para la coordinación y el apoyo tan directo como sea posible a los que están en el interior del país, pero aquí la contradicción es muy clara, ¿no? Hay un grupo en el poder que tiene las armas y que está dispuesto a usarlas y las está usando contra el pueblo. Hay una coordinación que es más que suficiente para llevar el destino del país hacia una transición que cuente con la posibilidad de participación para todos los cubanos. Para que eso pase, hay que forzar ese régimen. Los cubanos estamos haciendo todo lo posible. Los que están en la isla están asumiendo el mayor riesgo, que es la propia vida. Los tanques, bueno, ya hemos visto que no se paran con los cuerpos, ¿no? Es necesario que aquellos que están en la posición de presionar a ese régimen, presionarlo diplomáticamente, económicamente, políticamente, en cada foro internacional, al menos tomen esa acción. El pueblo chileno la conoce, ¿no? El pueblo chileno gozó de la solidaridad internacional para superar su dictadura. Bueno, los cubanos estamos aspirando a lo mismo. Rosa María, ¿qué vía consideras tú más apropiada para el retorno de la democracia y la libertad en Cuba? ¿Qué vía? ¿Qué vía es la más apropiada? Mira, los cubanos, yo creo que de manera general han escogido el camino pacífico para transitar a la democracia en Cuba. Los cientos de miles de cubanos que han estado en las calles en los últimos años, lo que tenían en sus manos en la mayor parte de las veces ni tan siquiera era un cartel, porque ni carteles se pueden conseguir en Cuba. Era sus dedos haciendo el signo de liberación, que por cierto es el signo del movimiento de mi padre. Es el signo del movimiento cristiano de liberación, que ahora es el signo de la libertad. Para los cubanos estamos convencidos y determinados a salir de manera pacífica de esta dictadura. Ahora, pacífica significa que los cubanos no están llamando a la violencia ni empleando la violencia para lograr ese cambio. Eso no significa que no seamos víctimas de la violencia, que no haya sangre en nuestro país. Esa sangre la ha derramado la dictadura durante años. Mi padre y Harold son solo un ejemplo de esa sangre derramada, como lo hemos visto derramarse durante las protestas. Y para frenar esa impunidad, bueno, es que estamos esperando que el presidente Boric alce la voz para reclamar la libertad de los presos políticos en Cuba, que Estados Unidos ponga sanciones a los militares que ordenan disparar contra jóvenes descamisados en las calles de La Habana, que la Unión Europea se decida a dejar de financiar al castrismo a través de sus acuerdos de cooperación. Como ves, estoy hablando de cosas elementales, ¿no? Todavía no estamos hablando de nada realmente trascendente, pero es que así de vulnerable es esa dictadura, ¿no? Es una dictadura que depende prácticamente en absoluto de la comunidad internacional y de un aparato criminal que por supuesto está relacionado desde con el narcotráfico hasta con la venta de inteligencia a estados patrocinadores del terrorismo como puede ser Rusia, ¿no? Por supuesto que hay una gran parte de esa economía que es criminal y que no conocemos, pero la otra depende de las democracias del mundo y es la complicidad de las democracias del mundo lo que ha mantenido a esa dictadura ahí. Precisamente hablando sobre la cooperación internacional, ya nos adelantaste un poco lo que esperas del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo podrían los otros líderes chilenos, considerando obviamente al presidente Gabriel Boric, contribuir a la liberación de Cuba? Mira, en unos días será la Asamblea General de la OEA. Es un foro perfecto para que se alce la voz del pueblo chileno a través de sus representantes exigiendo, por ejemplo, la libertad de los más de 1000 presos políticos en Cuba. Hay más presos políticos en Cuba que en el resto de las Américas, todos sumados. Y en nuestra América está Venezuela, y está Nicaragua, y está Bolivia. Es el foro perfecto para que, por ejemplo,
se condene el asesinato de Estado de mi padre y de Harold, que por cierto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe estar al publicar la decisión final con respecto al caso. Es el foro perfecto para que el pueblo chileno, que pudo usar las reglas de la democracia para salir de la dictadura, apoye una salida similar para el pueblo cubano, para que al menos se pronuncien en favor del derecho a decidir del pueblo cubano. La OEA, o sea, la Organización de Estados Americanos, tiene instrumentos para forzar o por lo menos para poner presión sobre criminales que estén en el poder en algunos de sus estados. Ahí está el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Sabemos que hay muchos estados en América Latina que jamás lo apoyarían precisamente por su complicidad con el régimen cubano, ¿no? Desde México hasta Colombia. Pero eso no es una razón para que aquellos que defienden la democracia y que hacen de la defensa de la democracia una marca de sus gobiernos, bueno, no sean coherentes con lo que dicen. Es un poco lo que vemos que sucede con el presidente Boric, que critica mucho a la dictadura venezolana, pero no dice mucho de la dictadura cubana. Nosotros escuchamos al presidente Boric en campaña comprometerse con evitar o con contribuir a evitar las violaciones de derechos humanos en Cuba y nos pusimos muy contentos de que esa fuera su compromiso expreso. Eso no es lo que hemos visto de parte del gobierno chileno. Y este tipo de hemiplegia moral es muy peligrosa. Este tipo de hemiplegia moral es lo que le permite al régimen cubano reprimir con impunidad. Es lo que le permite al régimen cubano asesinar a sus oponentes. Es lo que le permite tener al líder opositor probablemente más importante del país en este momento en una celda tapiada hace meses. Rosa María, para terminar, ¿qué mensaje nos dejarías a nosotros los chilenos? Al pueblo chileno que históricamente ha sido amigo del pueblo cubano, ¿no? Con unos lazos que se pierden en la historia y sobre todo en la historia reciente, que se mantenga siempre atento y vigilante de su propia democracia, que abra los ojos y los oídos a las amenazas que representa, por ejemplo, el haber tolerado una dictadura comunista en la isla de Cuba y las consecuencias que ha tenido no solo para Venezuela, donde colapsó la democracia, sino también para Chile. Y bueno, invitarlos a la solidaridad e invitarlos a la acción, ¿no? Al final del día, los representantes de los pueblos en democracia se deben a sus votantes, se deben a sus electores, ¿no? Así que si los ciudadanos chilenos toman la opción de la solidaridad con los ciudadanos cubanos, bueno, pues sus gobiernos tendrán que tomar acción.